Bienvenidos a otra cápsula de conocimiento, hoy con el tema ¿Cómo enseñaba Jesús? Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, del 2 al 3. Jesucristo es el mayor ejemplo de maestro y por eso es muy importante conocer las técnicas que él utilizaba para enseñar a las multitudes y a sus discípulos. Fue a estos últimos a quienes, por la palabra, modificó e impactó sus vidas al punto que ellos posteriormente expandieron el Evangelio. Veamos algunos aspectos de cómo enseñaba el Señor. Viviendo la palabra y luego enseñándola. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 al 2, leemos: El primer relato que te escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Debemos aprender del Señor que primero ponía por obra la palabra y luego la enseñaba. Esta forma de vida era una herramienta poderosa porque él no tenía nada de qué avergonzarse para predicar, y eso le daba solvencia y poder delante de Dios y de las potestades espirituales para enseñar con libertad el Evangelio. Bendiciendo. Los versos de Mateo 5, 2 al 3 son el ejemplo de que cuando el Señor Jesús abría su boca para enseñar, expresaba bendiciones, es decir, que enseñando bendecía. Bienaventurado se traduce del griego makarios, que es una prolongación poética de makars. Significan lo mismo, significa soberanamente bendecir, por extensión afortunado y feliz. La traducción castellana de makarios, bienaventurado, tiene una etimología que va a un sentido de tener buena suerte, esto es, tener buena ventura, irle a uno bien en las cosas. El propósito de la enseñanza es bendecir a los oyentes, es expresar bienaventuranzas, felicidad y éxito en todos los aspectos de su vida y no maldecirlos como lo hizo Jacob sobre Israel. Con parábolas, ejemplos. El Señor Jesús utilizaba frecuentemente las parábolas para enseñar. Por ejemplo, leemos en Marcos capítulo 4, versos 2 al 3, y les enseñaba muchas cosas valiéndose de parábolas, y en su enseñanza les decía: escuchad, mirad, salió el sembrador a sembrar. La palabra parábola se traduce de parábole, que significa figura y comparación. Indica, colocando una cosa al lado de otra, el The Complete Word Study Bible and Reference indica que parábola en el Nuevo Testamento es una comparación, similitud, se utiliza en varios sentidos, por ejemplo, generalmente en el sentido de imagen, figura, símbolo, equivalente y tipo, específicamente una parábola, es decir, una historia corta bajo la que algo más es figurado o en que lo ficticio se usa para representar e ilustrar lo real. Los ejemplos, figuras, comparaciones, símbolos, equivalentes y tipos son herramientas muy valiosas que deben ser utilizadas para la enseñanza de la palabra de Dios, ya que permiten al expositor explicar muchas cosas con un solo ejemplo. Este aspecto es confirmado científicamente porque se ha comprobado que los niños aprenden más, mejor y más rápido con figuras. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 13 leemos varias parábolas que el Señor utilizó para enseñar del reino de Dios. En Romanos 5:14 la Biblia indica que Adán es figura de Jesucristo y por eso en Adán encontramos características de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 8:5 leemos que el tabernáculo construido por Moisés era únicamente figura o ejemplo del tabernáculo
que le mostraron en los cielos. Con preguntas. En el Evangelio de Marcos 11:17 leemos cómo el Señor utilizaba las preguntas para enseñar y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Mateo 16:13 al 17 leemos: Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es muy útil plantear preguntas a los oyentes respecto del tema que se expone, porque permite que ellos se involucren, participen, presten mayor atención, se interesen en comprender la enseñanza. También es una forma de medir el nivel de comprensión de la enseñanza que tienen las personas. Siendo humilde. En Lucas 4:31 leemos que el Señor descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Este pasaje nos muestra por lo menos dos puntos importantes de la enseñanza. El primer punto está en la frase que dice: el Señor descendió, porque nos habla de que quien enseña debe ser humilde para tener presente que la palabra no es de sí mismo, sino del Señor, que la unción no es propia, sino del Espíritu Santo, y que la doctrina es aprendida de Dios y otros ministros. Capernaum significa campo de arrepentimiento y ciudad o valle de consuelo. Eso nos habla de que debemos ser como la boca de Dios, y en consecuencia la enseñanza producirá arrepentimiento en los que no viven de acuerdo a lo que Dios les pide, y también producirá consuelo en los que han estado sufriendo. En Juan 7:16 vemos la humildad del Señor Jesús cuando le respondió a los judíos diciéndoles: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Repitiendo la enseñanza. En Marcos 10:1 leemos: Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En la parte final del verso se indica: y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Uno de los aspectos del que nos habla este pasaje es la repetición de la enseñanza. La Biblia muestra que el Señor Jesucristo repetía las enseñanzas para asegurarse de que sus discípulos las comprenderían y no la olvidarían. Es necesaria la repetición de la enseñanza para que sea comprendida y memorizada por las personas. Esto es un seguro para que los oyentes no sean engañados por doctrinas extrañas. Por eso vemos que la Biblia repite en los Evangelios 4 veces la vida de Jesús, de manera que vemos el interés del Señor para que sus hijos aprendan y comprendan su palabra. También el apóstol Pablo indicaba: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 3:1. Estando en la casa de Dios. En el Evangelio de Juan 8:2 leemos: Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. La expresión volvió al templo nos habla de que la persona que enseña o predica la palabra debe de estar en comunión con Dios, en oración, alabanza, adoración, la lectura, estudio o meditación de la palabra, porque es
en la comunión con Dios que recibirá el alimento para la congregación, ya sea palabra de consolación, exhortación, confrontación, etc. Fue precisamente por la falta de la comunión con el Señor que Saúl terminó consultando a la pitonisa, lo que muestra el peligro que se corre cuando no se tiene comunión con Dios, porque el cristiano puede terminar aprendiendo y enseñando doctrinas de las tinieblas. Nuevamente en el verso de Juan 7:16, en donde el Señor Jesús expresa, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es un ejemplo de comunión con el Padre, porque enseñaba lo que había escuchado de él, como está escrito, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que hoy he oído de él, esto hablo al mundo. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte